En este episodio de The Happiness Journal conversamos con la psicóloga Luzdaris Salazar sobre las adicciones y la falsa sensación de felicidad que pueden generar. Hablamos sobre cómo ciertas conductas y dependencias impactan en el bienestar emocional, la salud mental y la forma en que buscamos sentido y pertenencia a nuestra vida. Exploramos también las herramientas que pueden ayudarnos a construir una felicidad más auténtica y duradera. Este episodio también abre una mirada de esperanza sobre la prevención y el proceso de recuperación para quienes buscan reconstruir su vida. Hola, bienvenidos a The Happiness Journal, un espacio que hemos creado para explorar la felicidad desde diferentes experiencias de vida y desde diferentes áreas de conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención y yo sé que a muchos de las personas que nos siguen en redes sociales y que nos siguen en YouTube les interesa muchísimo, me lo han pedido y tengo como invitada a una persona muy especial con una amplia experiencia en este tema que me soñaba tenerla aquí en The Happiness Journal y tener esta conversación. La doctora Luzdaris Salazar Rendón, especialista en psicología clínica y magíster en adicciones. Hoy vamos a conversar entonces sobre este tema. Muchas gracias, Luzdaris, por haber aceptado esta invitación. Con mucho gusto, es un placer para mí estar acá. Gracias. Esta es una conversación que hace tiempo quería tener, me la han pedido mucho también las personas que nos ven, y es el tema de las adicciones y cómo de alguna manera estas adicciones a veces las buscamos o terminamos haciendo parte o enfrentando esas adicciones en búsqueda de una felicidad y finalmente como que son esa falsa felicidad y nos ponen más como en el camino del dolor y el sufrimiento. ¿Tú cómo ves esa relación de las adicciones con respecto a la felicidad? Me parece muy interesante ese enfoque que le estás dando porque es cierto, hay una gran ingenuidad tal vez en las personas, casi que pudiera decir uno que se automedican para su tristeza, para su falta de sentido de vida, para poder encajar en algún grupo social, para poder bailar porque no son capaces, les da vergüenza o no lo saben hacer, para vivir, según ellos, entre comillas, la vida y terminan experimentando, terminan probando sustancias, pero hay algo supremamente importante y es que muchos de ellos no tienen en cuenta que esa sustancia que están ingresando a su organismo, que puede ser marihuana, que puede ser licor, que es una sustancia adictiva, que puede ser inclusive el mismo cigarrillo o vapor, que lo estamos viendo ahora, o ya otras drogas más fuertes como la cocaína, algunos toman inclusive medicamentos en unas dosis más altas para poder tener unos efectos más especiales. Lo que están haciendo ahí realmente es activando unos espacios en el cerebro que probablemente si yo lo tengo como en mi familia, adicciones, algo genético, algo hereditario, pues va a ser más difícil para mí dejar de consumirlo. Entonces, ahí es súper importante que tengamos en cuenta que las adicciones se producen es en el cerebro y que cuando estoy experimentando con estas sustancias, sea cual sea el motivo, por encajar, como les dije, sobre todo esa presión de grupo, estoy haciéndoles un clic en el cerebro que después va a ser difícil reversarlo. ¿Siempre hay como esa determinación genética o alguien que no tiene como ese precedente genético igual puede caer en una adicción? Cualquiera puede caer en una adicción. Yo puedo iniciar ese proceso con los demás, pues con mi parte genética, pudiera ser yo el que la inicia, ¿cierto? Como te digo, dependiendo de qué tan fuerte sea la sustancia, cuál es la frecuencia en que lo hago. Pero los que sí tienen que tener muchísimo cuidado son los que tienen ya una parte genética y eso, ¿cómo lo miramos? Papá que fue consumidor de licor, mamá que era fumadora de cigarrillo, que también tomaba muchas pastillas, el abuelito, un tío. Entonces, cuando uno mira eso, dice,
pilas, no te metas, ¿cierto? No vas a experimentar con las sustancias porque probablemente te va a gustar muchísimo más que a una persona que no tiene esos antecedentes. Pero en el mundo actual es tan difícil no tener personas que les guste, que tengan como ese deseo, ese gusto, pues por cualquier sustancia, inclusive las legales. Claro. ¿Cómo podemos entender lo que pasa en el cerebro de una persona con una adicción? Entonces, el cerebro es el órgano más complejo que tenemos los seres humanos. Es tal vez el único órgano que no te pueden trasplantar, que las intervenciones son súper delicadas porque está lleno de información, de como unos cablecitos, contactos, todo está ahí en el cerebro y es una caja sellada negra, ¿cierto? Uno piensa que ve con los ojos, pero realmente la información llega desde el cerebro. Uno piensa que uno mueve las manos porque yo quiero moverlas, pero realmente todas las órdenes llegan desde el cerebro. Y el Ujú. cerebro produce unas sustancias o las deja de producir, ¿cierto? Entonces la felicidad también viene desde el cerebro y uno tiene que tratar en lo posible de mantenerse pues muy bien alimentado, hacer ejercicio, todo para mantener ese cerebro muy bien. Resulta que si yo le estoy dando una sustancia psicoactiva a mi cerebro para que produzca una cosa que se llama la dopamina, que es la que nos da como la felicidad, poder estar como relacionándonos con todos, el cerebro la produce sola. El cerebro no necesita que yo le dé eso. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Como él busca estar en equilibrio, la deja de producir. Entonces dice, no, me están dando mucha dopamina, entonces cancelo mi dopamina. Y tú recibes la dopamina de la sustancia que estás consumiendo. ¿Cuál es el problema y la dificultad? ¿Qué es lo que se genera? El síndrome de abstinencia. Es que vos decís, ay, no, no voy a volver a fumar, no voy a volver a consumir marihuana, no voy a tomar trago. Entonces no le estás dando dopamina a tu cerebro. El cerebro no le empieza a producir inmediatamente. Él dice, esperemos, pues es que vienen dándomela hace ya varios días, ¿cierto? Ya varios meses o varios años, entonces yo no voy a dársela ahí mismo porque puede que me la den dentro de 2 o 3 días. Entonces, la persona empieza a sentir lo que es el síndrome de abstinencia. Y es lo que hace que la persona recaiga otra vez en la sustancia, porque es supremamente molesto. El malestar es muy fuerte. Entonces, el cerebro, después de un tiempo, inclusive algunos tienen que ayudarles ya con medicamentos o algo para que vuelva a producir la dopamina. Ya ahí yo puedo decir que estoy en ese proceso de recuperarme de la adicción sin consumir la sustancia. Pero si yo se la doy intermitentemente, ay, no, y no voy a consumir, estoy súper incómodo, paso 2 días, pero vuelvo y le doy al cerebro la nicotina o el licor o la marihuana o la cocaína o el juego, que también el juego produce, hay muchas, inclusive hay adicciones que son químicas, como estas que estamos hablando del cigarrillo, de la marihuana, del licor, de todas esas cosas que yo tomo o inhalo, pero también hay comportamentales y las estamos viendo mucho hoy en día con las pantallas, con el celular, con todo lo que tiene el juego, las maquinitas, los casinos, las compras, cómo te metes a los aplicativos y tienes que comprar algo. Y todo eso son respuestas, o sea, al yo comprar en cualquier, en Amazon, en Mercado Libre, donde sea, cuando compro, genero una descarga de dopamina en mi cerebro y digo, ay, no, estoy feliz. Pero uno dice, estoy feliz porque compré una camisa, un pantalón, unas vitaminas. No, porque el cerebro recibió la dopamina, entonces se siente tranquilo, se siente con felicidad. Como el cerebro ya no está él mismo elaborando la dopamina,
yo dejo de comprar o dejo de jugar o no tengo el celular. Ustedes han visto que nos pasa, ay, se me quedó el celular, no, lo dejé en la casa y finalmente pues te pueden llamar a otra parte con otra persona. No, uno se angustia y tiene que devolverse por el celular. Entonces también pasa, aparte de que ya todo lo tenemos en el celular, los teléfonos, las redes sociales, el correo electrónico, las fotos, todo está en ese celular. Entonces, ya como el cerebro no está produciendo esa dopamina, pues estas cosas son las que no las da. Mencionabas algo muy interesante y es que hay adicciones de consumo y adicciones comportamentales, pues como de ¿cómo uno puede identificar? No sé si nos puedes mencionar las adicciones como más comunes, porque usualmente conocemos mucho o hablamos mucho sobre las de consumo, pero las comportamentales como que las normalizamos y son graves también. Pueden generar, Sí. quebrar familias, pueden arruinar empleos, pueden arruinar vidas y a veces no se habla mucho de ellas. No sé si nos puedes mencionar a grandes rasgos como estas adicciones y cómo podemos identificar qué es un hábito y que ya está haciendo una adicción, qué es lo que hace que una conducta se convierta en algo adictivo. Muy bien, entonces tenemos las adicciones a sustancias químicas, que es que algo yo lo meto en mi organismo, o lo inhalo, o me lo trago, o me lo unto, como sea, ¿cierto? Yo lo entro a mi organismo. Esas son las adicciones químicas. Y hay otras que son no químicas o comportamentales. Entonces, y es muy importante eso que tú me dices, que hagamos la diferenciación entre hábito y adicción. Y tal vez voy a empezar por ese punto, y es que el hábito, bien entendida la palabra, nos genera bienestar, nos genera tranquilidad, nos genera buenos comportamientos. Y la adicción como tal ya te puede enfermar. Hay personas adictas al ejercicio. Y entonces usted dice, ah, pero es que el ejercicio es muy bueno. Sí, hacer ejercicio regularmente, de manera orientada, donde yo me hidrato, donde yo no dejo de ir a trabajar o de salir con mis amigos o con mi familia por estar haciendo ejercicio, donde yo tengo también un acompañamiento de un equipo, de una persona que me dice, cuidado que estás acabando con tu masa muscular, o cuidado que estás generando roce en las articulaciones, usa bien los tenis, tienen que ser de estos. Entonces es muy distinto, aunque sea la misma conducta, el ejercicio físico, si yo estoy orientada, acompañada y lo hago en los momentos que si yo no dejo de hacer otras cosas por hacer ejercicio, a hacerlo de una manera que es que yo ya estoy buscando es en mi cerebro generar esa dopamina permanente, y si no lo tengo, me deprimo, me da angustia, me da síndrome de abstinencia, ¿cierto? Entonces, las comportamentales tienen que ver con lo que hacemos. Entonces, hay personas adictas al sexo. Puede ser que lo vean a través de películas, todo, pero yo con mi pareja, de manera consensuada, que los dos estamos de acuerdo, vamos a ver una película, vamos a ver alguna cosa de sexo para activar en nuestra relación sexual o en nuestra relación de pareja esa parte sexual, y lo hacemos una vez al mes, de vez en cuando, para poder, como digo, activar. Es muy distinto a que yo sin mi pareja, inclusive a pesar de que ella le moleste, yo esté todo el tiempo buscando películas, escenas, todo lo que tiene que ver con sexo. Y no soy capaz, y me levanto por la noche y me voy y prendo el celular en el baño para que mi pareja no se dé cuenta, para poder ver esas películas, o estoy buscando en todas estas redes sociales tener relaciones sexuales con personas. Entonces, de manera indiscriminada, solamente por el hecho de querer tener sexo. Entonces,
una cosa que es buena con mi pareja, poder de mutuo acuerdo, poder como ponerle un poco de fantasía a nuestra relación, hacerlo a tenerlo que hacer, porque si no, no soy capaz de estar tranquilo, no duermo tranquilo, no duermo tranquila, no respiro bien, se me activa el corazón, o sea, esas cosas ya uno dice, oh, hay personas adictas al trabajo, inclusive tienen un nombre especial, y entonces hay empresas que están muy pendientes a ver qué pasa, ¿cierto? Y esa persona, si no está trabajando, no es feliz. Y se va más tarde, llega más temprano y lleva trabajo para la casa y no comparte con su familia y no siente felicidad sino a través del trabajo. Entonces ahí es, entonces la gente dirá, pero eso no es malo, muy rico que trabaje bastante, pero no sale con la esposa o no tiene familia, no comparte con ellos, no tiene una relación de pareja, no se saca unas vacaciones. Entonces, todo ese exceso es el que me lleva a mirar a ver qué hay ahí. Yo me puedo ir de vacaciones y a un lugar donde haya casinos, yo me puedo ir para Las Vegas y jugar y decir, yo más de $50 o $20 no me voy a perder pues aquí. Si gano bien, pero o llego a, listo, tengo mucha plata y me voy a gastar $100. Pero distinto es que vos todo lo que ganás te vas para el casino, te vas todos los días, llegas tarde al trabajo por irte para el casino, no pensás cuándo va a amanecer, sino que a qué horas van a ir a abrir el casino, y uno ve personas, hay casinos que son 24 horas al día, ese es su negocio, y hay otros que cierran porque hay reglamentaciones en las diferentes ciudades y y uno ve personas casi que haciendo fila a las 8 o 9 de la mañana, a las 12 del día, esperando que le abran el casino. Y van a ir a comprar algo para la casa o van a ir a pagar los servicios públicos. Y no, yo me voy primero a jugar porque puede que yo duplique este dinero. Ahí ya no es un juego simplemente por divertirme, por conocer, por estar en este ambiente, acompañar en un paseo, sino que ya ahí yo tengo una adicción. También hay adicción como al azúcar, por ejemplo. He El escuchado. azúcar, sí. Y te cuento aquí una infidencia. A mí me encanta el dulce. Entonces, siempre después del almuerzo, un dulcecito, que lechita con un bocadillo, que un postrecito. Bueno, no, algo inofensivo. Pero resulta que a principios de este año empecé bueno, dentro de los propósitos normales que muchos hacemos, voy a hacer un acondicionamiento físico y voy a bajar de peso. El azúcar también produce dopamina en el cerebro. Y uno dice, el azúcar, algo tan inocente, algo tan hermoso, algo tan legal, algo que nosotros llevamos cuando hacemos una visita, cuando celebramos un cumpleaños, siempre está lo dulce ahí. Entré en un proceso y claro, me quitaron ese dulcecito después del almuerzo. Estuve 3 días con migraña, con tristeza, que no podía respirar bien. Pero eso me lo advirtió la nutricionista y me dijo, vas a sentir un síndrome de abstinencia. Fueron 3 días bien difíciles, pero con la conciencia de que yo quería cambiar hábitos y ya estoy en el peso que debo estar y decidí que ya muy esporádicamente, cuando sea obligatorio, porque estoy en un cumpleaños o algo, porque tampoco se deja uno de socializar, pero que ese dulce sí es verdad que genera dopamina en el cerebro y que te genera adicción y con todas las consecuencias que eso, negativas que eso puede traer. Las redes sociales también ahorita está muy preocupante porque adicionalmente a que generan también adicción y generan como esa dopamina, están causando como que mucho, que las personas ya no puedan prestar atención por periodos prolongados de tiempo. Como que la corteza prefrontal se va como
dañando o no mejora, bueno, no sé cómo sería el término, pero como que afecta a la corteza prefrontal de tal manera que ya la gente no quiere poner atención a nada que dure más de 2 minutos. O sea, 2 minutos es eternidad para muchas personas y está siendo ocasionado por las redes sociales y no se habla de eso. Claro, y digamos que cuando uno ya es adulto, por ejemplo en la edad mía, ya uno dice, bueno, ya he cumplido una cantidad de metas y me voy a sentar a pasar, hacer el scroll de ese celular o de la tableta, ¿cierto? Ese ejercicio que hacemos. Y estamos muy en la inmediatez. Pero resulta que esto está siendo igual para los niños, para los jóvenes, para los adultos jóvenes productivos, y resulta que la vida no toda es así, como se muestra en las redes sociales, y que todo es rápido, todo es bonito, todo tiene que pasar ya. Todo. Entonces, claro, ese ejercicio de yo hacer así y de estar mirando las imágenes genera también esa dopamina, pero adicionalmente en la corteza prefrontal genera modificaciones en que ya yo quiero las cosas rápido. Entonces, en mi consulta particular, he tenido que sentarme con papás, mamás, con hijos de 8, 9 años, 10 añitos, para enseñarles a hacer ejercicios de calma, de tiempo, que hagan relajación, pero no porque están ansiosos, es porque quieren estar viendo constantemente y haciendo las cosas rápido, y en una clase vos te tenés que sentar 45 minutos para aprender a leer y a escribir, tenés que concentrar si necesitas muchos minutos, hacer divisiones, fraccionarios, todo lo que es el estudio para poder que el cerebro pueda fijar esos conocimientos. Entonces, ¿qué nos está trayendo esto? Que tenemos que aprender como padres de familia, ayudarle a los niños entonces a hacer mindfulness, a hacer relajación, yo los pongo, por ejemplo, a que antes de acostarse prenden una velita, ponemos música suave y con papá o mamá o con los dos nos vamos a sentar a mirar la llama y tenemos que anotar cuánto tiempo me demoro sin distraerme. Si ya miro para otro lado, listo, vamos a respirar profundo y nos vamos a volver a sentar. Duraste 20 segundos, vamos a ver qué tanto vamos a aumentar y poder hacer ese ejercicio diario 5 veces cada día y que ellos vean que va aumentando. Pero eso sí, papás, niños tan pequeños, no les demos el celular, no los pongamos con las redes sociales, con la tablet, porque todo ocurre muy rápido y eso está trayendo consecuencias en la modificación de esa manera de aprender, y que la educación, al menos en nuestro país, en Colombia, todavía es muy lineal, muy de sentarse, muy el profesor que dicta la clase, que hace el dictado de las cosas, que escribe en el tablero, y que requiere todavía más tiempo el niño ahí sentado. Así es. Luz Dari, ¿podríamos profundizar un poquito más en las adicciones de consumo? Porque son, digamos, unas de las que más sufrimiento causan y que es un sufrimiento que no solo afecta al adicto, sino que afecta también mucho a la familia y el entorno. Y que muchas veces las personas lo ven con un nivel de desesperanza grandísimo porque es difícil salir de esas adicciones de consumo. ¿Cómo las podemos, pues, cómo es el proceso para, digamos, abordar una recuperación, para buscar ayuda? ¿En qué momento es que debemos saber que ya no podemos solos, que necesitamos ayuda? Si podemos hablar un poquito de esas adicciones. Claro que sí. Entonces vamos a hablar de las adicciones químicas y ya eso les había dicho, que esas son las que uno ingresa a su organismo. Son muy dañinas porque el proceso es más rápido. Son muy estigmatizadas también, ¿cierto? Entonces genera vergüenza. Puede que yo sea adicto al trabajo, pero casi que genera admiración.
puede que el jefe antes le guste, puede que yo sea adicto al sexo, pero eso no se lo cuento a nadie y nadie se da cuenta, pues si yo sigo físicamente viéndome bien, puede que yo sea adicta al celular, como de hecho muchos ya somos, a las pantallas, pero todavía eso no genera un, como un llamado de atención, como una vergüenza, pero las adicciones químicas sí generan olores, generan cambios en el comportamiento. Entonces, empecemos con las legales. Empecemos con el vapeador. El vapor, que lo están usando desafortunadamente muchísimos jóvenes en este momento, casi que te está dando estatus. No, es que tu vapor huele a esto, ya hay esencias, tienen diferentes colores, hay diferentes precios. Entonces, casi que entre los jóvenes es como una competencia por el que tiene el mejor vapor, la mejor esencia, el color más lindo, donde lo compraste. Pero le estoy ingresando a mi organismo nicotina. No, Luz Dari, es que hay vapers que no tienen nicotina. A ver, hay un mercado grande, hay una industria, hay unas personas que no quieren dejar de seguirse haciendo ricos con todo este tipo de elementos. Entonces, hay unos que inclusive en esas esencias, y los muchachos lo saben, tienen marihuana, tienen la nicotina, pero que muy bajita, pero yo le estoy enviando a mi cerebro esa sustancia, ¿cierto? Entonces, es legal, he conocido papás que se los regalan a sus hijos, hay una idea errónea de que no hace daño, de que no es como el cigarrillo, y resulta que sí, que se ha comprobado que toda esa humedad está generando hongos en la tráquea, en los pulmones, y también volvemos a lo mismo, a que a este no le hace nada, pero es que cada uno tiene un organismo diferente. Entonces puede que este lleve 3 años consumiendo vapor y no le ha pasado nada, y esta otra persona en un año, a lo mejor más joven, con una historia en su familia de POC, de enfermedades respiratorias o ella misma con asma, esto le revienta más rápido, ¿cierto? Entonces, ese, por ejemplo, no genera como una evaluación así tan fuerte, pero tenemos que empezar todos, y eso es una cultura que tenemos que tener todos, de ir como generando ese señalamiento de que el vapeador, a pesar de ser legal, es dañino, como lo es el cigarrillo, ¿cierto? Que está súper comprobado todos los daños que hace el cigarrillo. Pero resulta que la nicotina tal vez es la sustancia que más rápidamente genera adicción. Wow. Entonces, muchos inician es por el cigarrillo. Es que no es fácil yo consumir marihuana o fumar bazuco o consumir una sustancia más fuerte si yo no sé fumar cigarrillo. Y desafortunadamente en algunas familias, algunos abuelitos, yo creo que ya no papás, pero sobre todo de mi época, pues estoy hablando de los años 80 más o menos, los abuelitos y los papás lo mandaban a uno a que le prendiera el cigarrillo en el fogón. Y para podérselo prender hay que hacer ese cierto, como venga, no, pero le decían a uno, chupe, chupe para que no se me apague, me lo trajo apagado. Y como cada organismo es diferente y como ya sabemos que tenemos una abuelita, unos papás con consumo de cigarrillo y adicción, entonces ahí ya tenemos de pronto esa predisposición nosotros, ¿cierto? Hay una cosa muy linda dentro de la adicción y se ha comprobado en cigarrillo, y es que las consecuencias negativas que han tenido nuestros padres, por ejemplo, en mi caso, por la edad, con el consumo de cigarrillos sirve de protección para que yo no lo consuma en algunos hijos, pero en otros hijos no. Entonces, de 4 hijos, 3 decidieron no fumar porque mi papá o mi mamá olían muy maluco, porque vivían con tos, porque mi papá murió de cáncer de pulmón, mi mamá le dio un cáncer, cierto, en el esófago. Entonces eso me sirvió a mí de protección, pero a mi otro hermano no.
con las olas prendidas en el fogón, con eso generó la adicción, porque lo traía ya en sus genes, acuérdense. Entonces, ahí ya genera una adicción. Con la marihuana es el mismo proceso. Con un solo consumo, la única sustancia que puede generar adicción en un solo consumo es la heroína y lo que estamos viendo ahora en esas sustancias fuertes que ya también tenemos en Colombia, que hay en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, ¿cierto? Que se vuelven como estas momias. eh, Esas sustancias a veces con una sola vez que yo la pruebe. Entonces, imagínense la gravedad. Eso puede generar la adicción inmediata. Entonces es mejor que no lo toques. Pero con el licor se ha visto que más o menos con 14 años de consumo frecuente yo puedo generar un alcoholismo. Ay, Luis Dari, 14, eso es mucho tiempo. Pero es que usted a qué edad empieza a consumir licor. Cuando va a los 15 de los amiguitos, inclusive antes que se toman una cervecita, que inclusive en la casa le dicen, no, tomemos aquí. Entonces yo tengo 12, 13 años y ya empecé, súmele 14, está en plena vida productiva. O sea, no está anciano, está apenas y ya está usted con unos comportamientos que le están generando entonces esas dificultades a nivel laboral, a nivel familiar, porque casi siempre uno ve que esa persona sin consumo de licor, sin consumo de marihuana, sin consumo de ninguna sustancia, es una maravilla de persona. Es una persona tranquila, es una persona seria, es una persona respetuosa, es un caballero, es una dama. Pero cuando empieza a tomar o cuando consume las sustancias, se vuelve o se enoja fácil, o se vuelve cansón, o se duerme, hace el ridículo. Entonces, eso hace que ya las personas empiecen a decirle, hey, usted tiene una dificultad, ¿cierto? Entonces, las sustancias, cada sustancia tiene su manera. Hay un ingrediente que tienen los jarabes para la tos, que ese ingrediente, hay una instrucción de la Organización Mundial de la Salud que se lo quite. Entonces, ¿por qué? Porque genera adicción. Entonces, usted tiene la tos, necesita expectorar, salir pues de esa congestión para que ya no tenga esa tos, porque lo que hace el pulmón es que está lleno de mucosidad, entonces con la tos va botando esa mucosidad y ya está sano y ya no vuelves a toser. Pero entonces esa sustancia hacía que vos te aliviaras más rápido. Resulta que se dieron cuenta que muchos chicos empezaron a comprar de esos jarabes y muchas personas. Y como los jarabes para la tos no se requiere fórmula médica, entonces iban y lo compraban, se lo tomaban y con eso se trababan. Y la traba toda, o sea, la traba que es la intoxicación en cada persona y dependiendo de la sustancia es diferente. Entonces se volvían así alegres, charros, pero a otros les subía la presión y había que llevarlos al hospital. Y entonces el médico no sabía qué pasaba, qué le pasó, por qué se le subió la presión a una persona tan joven, usted qué consumió, usted qué... Y se empezaron a dar cuenta que muchos de los que se les subía la presión era que consumían eso. Pero muchos jóvenes que no se les, al que se le subió la presión, le sirvió de prevención de pronto el ir a la clínica. Puede ser que uno llama tocar fondo. Ese tocar fondo es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es la manera como a veces yo digo, Dios mío, no puedo seguir en esto, ¿cierto? Y no todos los fondos son iguales. Y puede que para un joven ir a la clínica o para un adulto ir a la clínica con la presión alta y que el médico le diga, no puede seguir tomando ese jarabe porque se puede morir, le puede dar
un derrame cerebral, eso les sirva para parar. Pero hay otros que ese cerebro está tan adicto ya que se mueren más bien y no dejan de consumirlo. Otra sustancia supremamente dañina, el sacol o los inhalantes. Luz Dari, pero eso es muy normal. A mí me encanta oler la gasolina. O a mí me encanta el disolvente, ay, cuando en la casa están haciendo algo, cuando pintan. Pues que uno diga ese olor no me fastidia, pero pintan tu casa cada 1, 2 o 3 años, pues eso no es problema. Pero hay personas y sobre todo muchos habitantes de calle que compran el frasquito inclusive pequeño de Sacol y lo inhalan o de disolvente o de thinner. ¿Qué pasa con esa sustancia? Entra por las vías respiratorias, pulmones, todo, pero llega también al cerebro y genera un daño muchísimo más rápido que cualquiera de las otras sustancias. Entonces uno dice, ay, los gamines de la calle, los que están viviendo en la calle, ay, parecen viejitos. Claro, porque ese sacol entra y los pega por dentro, les deteriora el cerebro, empiezan a tener problemas rápidos de memoria, problemas rápidos de percepción, de atención. Entonces, que se recuperó y quiere seguir estudiando, ya no aprende igual porque hay un daño que en la mayoría de los casos ya es irreversible o genera también unas llagas en el esófago, en el estómago, unas úlceras. Y si los médicos de urgencias normales, médicos generales, no conocen esto, pues operan y se asustan de por qué este muchacho tan joven de 12, 13 años ya tiene una úlcera gástrica o una úlcera en el esófago y no indagan más, entonces de pronto no pueden ayudarle a que genere ese fondo que él requiere para no volver a consumir esas sustancias. Pero ¿qué sienten la gente cuando consume esas sustancias? Les quita completamente el hambre. Entonces, claro, uno lo entiende en habitantes de calle que no tienen cómo conseguir los alimentos fácilmente, entonces, pero también al que quiere bajar de peso. Entonces, hemos encontrado niñas y chicos que o siguen consumiendo inhalables para que se les quite el hambre. Pero también se puede generar vómito, mareo, y es súper importante porque ellos empiezan a oler así. Entonces la mamá dice, ay, porque, ay, huele a Sacol, ¿qué pasa? Ah, no, es que yo compré este frasquito, que también te lo venden sin ningún problema, para pegar los tenis que se me despegaron o los zapatos, o la correa o algo del morral. Y si la mamá no conoce esto, pues puede estar pasando por alto una cantidad de situaciones delicadas en su propio hijo. Y así, cada sustancia. Entonces, el problema de las adicciones, eso va en unas etapas. No, yo no me vuelvo adicto de la noche a la mañana, pero yo puedo transitar por esa adicción más largo, como en el licor, unos 14 años para volverme alcohólico, pero puede que yo me demore menos, porque tengo demasiada carga genética, porque estoy bebiendo todos los fines de semana en fiestas, porque ya me hace falta, ¿cierto? Entonces no te demoras los 14 años, puede que antes vos ya tengas esa adicción. Serían, por ejemplo, esas etapas que mencionas que hay unas etapas, ¿cuáles serían? Primero hay una etapa de experimentación. Okay. Entonces, ay, vea, es que a mi hijo yo lo vi que fumó marihuana cuando fuimos a unos 15 y yo me siento y hablo con el hijo y era la primera vez y estaba experimentando. Yo ahí no puedo decirle, ay, señora, tiene que entrar su hijo a un tratamiento porque es un adicto. No, está experimentando, pero ya hay una bandera roja, ¿cierto? Ya después, ese chico lo hizo, experimentó y lo más probable es que no le va a hacer falta. Y si de pronto se hace una conversación o dos, ese chico toma conciencia, sí, ¿cierto? Como una capacitación, una educación y de pronto para. Y muchos paran y dicen, ay no, ¿yo qué estaba haciendo? Porque
hablando de las consecuencias, hay sustancias que pueden generar locura, esquizofrenia, detonan enfermedades mentales que son irreversibles, como en ese caso la marihuana. También si tenés historia en la familia de enfermedad mental. Entonces, todo eso es súper importante como dentro de la educación que lo puedan saber las personas que están experimentando. Entonces, uno es experimentar. Pero resulta que yo puedo pasar a una segunda etapa que es social, una etapa ya más social, que lo hago solamente cuando salgo con mis amigos, que lo hago ya solamente los viernes porque vamos a un cafecito o algo, entonces vapeo nada más los viernes o consumo esta sustancia nada más, ¿cierto? Entonces se va volviendo como social y no lo hago sola, ¿cierto? Siempre lo hago acompañada. Pero yo de esa etapa a generar ya una dependencia, hay muy poquito espacio, porque cuando se genera una dependencia, cuando yo tengo que ya estoy incrementando el número de cigarrillos o el número de cigarrillos también de marihuana, el número, ¿cierto? Ya lo estoy incrementando o, por ejemplo, en medicamentos, porque ya el cerebro no tiene la misma sensación con un trago de jarabe. Ya necesito medio frasco y diario. Entonces yo ahí ya estoy incrementando el consumo porque el cerebro me está diciendo, eso que tú sentiste o que yo sentí más bien el cerebro, con un trago o con un pitazo de marihuana o con un pase de cocaína, ya no me está generando la misma sensación. Entonces el mismo cerebro le indica, súbale, súbale a la, porque no estoy bien. Entonces le sube a la dosis. Ese es lo primero. Y segundo, es que el síndrome de abstinencia es muy fuerte. Entonces, ese chico que la mamá me dijo, lo vi fumando en esos 15 y yo no le quito el ojo y yo sé que fumó marihuana, ese no le da síndrome de abstinencia. Él se va para la casa, duerme tranquilo, puede que le haya dado un mareo, puede que lo ponga a vomitar, que es como reacciones a la sustancia. Ese que el fin de semana, que sabe que nada más los sábados se toma los tragos o algo en semana, no vuelve a mencionar eso, no piensa en eso, nada. Pero cuando yo ya genero la dependencia, no necesito hacerlo con nadie. Como el cuerpo me lo está pidiendo, entonces yo ya me voy y me tomo una cerveza en la esquina, o me voy y ya compro mi cigarrillo de marihuana y lo consumo ya sola, ya tengo mi vapor y ya lo consumo en el día. Porque si no se lo doy a mi organismo, ya empiezo a sentir síndrome de abstinencia. Entonces tienen que existir esas dos cosas, es incrementar el consumo y sentir síndrome de abstinencia para yo decir que esa persona tiene una adicción. Pero vamos a algo bien importante, Lina, y entonces ahí ese ya necesita tratamiento. Lo más importante es la conciencia que esa persona tenga de su enfermedad. Ay, no, es que yo no soy adicto. No, es que yo lo puedo dejar cuando quiera. Es que yo tengo el control, mamá. Es que vea, yo sí estoy fumando marihuana, pero se lo juro que yo fumo solamente para relajarme después del trabajo. Y la mamá ve que trabaja o el papá ve que trabaja como una mulita y lleva todo a la casa y es antes el que más plata lleva de todos los hijos. Y a veces los papás, las esposas, los esposos se relajan y dicen, no, es simplemente para relajarse. O sea, se automedicó marihuana para relajarse en vez de hacerlo de otra manera. Pero comúnmente como uno conoce como el adicto funcional. Eso. Aunque funcione, no significa que no tenga una adicción. Eso es. Y no quiere decir que no esté deteriorando su organismo, que no esté generando posibilidades de otras enfermedades, que esté dañando su memoria, su atención, porque el Sacol, en 8 días de vos consumir Sacol ya se te nota, pero vos el consumo de marihuana funcional, no, eso se demora. Entonces, muchos se dicen, es que eso no hace daño, vea.
vea que antes eso a mí me tranquiliza, vea que eso antes hace que yo trabaje mejor, eso, y entonces algunos dicen, ve, sí, yo no lo veo mal, pero puede detonar la enfermedad mental, una esquizofrenia, puede generar un síndrome amotivacional, que quiere decir que no me importa nada, no quiero nada, no, nada, ni contento, ni triste, ni nada, sin ilusiones, sin metas, sin nada. Entonces, usted quiere una pareja, un hijo, o usted mismo quiere ser así. Con la marihuana pasa eso, porque hay otras sustancias que son más fuertes, entonces los daños son más graves, ¿cierto? Entonces, la marihuana es económica, vos no vas a dejar de mercar por consumir marihuana, y la marihuana, por lo general, la persona, por lo general, y es casi que el 99% de las personas que consumen marihuana no generan delincuencia porque te baja, ¿cierto? Entonces, lo que hace, pues vos no sos capaz de coger un cuchillo, atracar, no, vos no haces eso. Pero el que consume otras sustancias más fuertes, como por ejemplo el bazuco genera delirio de persecución. Entonces vos pensás que te van a atracar a vos, que te van a pegar, que te están persiguiendo, que te van a meter a la cárcel. Un bazuco no es caro, pero vos no sos capaz con un bazuco. La adicción genera que vos tenés que consumir muchísimo y sos consumiendo bazuco y pensando cómo vas a conseguir más bazuco y te escondes para que no te coja la policía, aunque estés en el campo. O sea, genera a nivel mental una desorganización y una problemática tan grande que hace que vos salgas y atraques para poder tener plata para seguir comprando más bazuco, aunque tengas plata. Es muy charro, porque vos no querés que se acabe el bazuco. Entonces esos son los que se demoran días en la calle, que no van a la casa, que no comen. El bazuco, si vos tenés una caries, en 3 días ya no tenés el diente, tenés la raíz. Deteriora muchísimo físicamente. Como no comes, como no dormís, entonces llegan a los 4 o 5 días a la casa, a la semana, flacos, acabados, con los dientes acabados, a recuperarse 1 o 2 noches, pero no aguantan y se van. El bazuco lo consumen en cigarrillo, pero también en una pipa. Y es de las adicciones más difíciles de dejar junto con la heroína y junto con el cigarrillo. El Sí. cigarrillo que es legal y que se puede comprar en todas partes. Sí, yo recuerdo mucho, mi mamá fue fumadora toda su vida y lo que contabas, mi mamá a los 11 años, las tías la mandaban a prender el cigarrillo y le daban como regalo por haber hecho el favor un cigarrillo para ella. Y así, y ella se hizo adicta al cigarrillo, mi mamá agonizando en su cama de hospital, que no estaba fumando, pero en su mente ella fumaba. Ya en Ajá. medio de la morfina, ella no la veía haciendo el gesto en la boca como si estuviera fumando. Me pareció eso tan doloroso, tan triste, porque ella lo trató muchas veces de dejar, pero lo dejaba por un poquito de tiempo y volvía y ya lo hacía al escondido y el cigarrillo básicamente la mató. Fue lo Claro que le que sí. ocasionó a ella su cáncer. La Entonces, nicotina es de la sustancia, es más difícil dejar el cigarrillo que la marihuana, que la cocaína, que el licor, todo, porque todo. genera ese síndrome de abstinencia tan fuerte. Y eso genera como esa huella que decías, por ejemplo, en mi familia, gracias a Dios, a los hermanos nos generó esa huella de que ninguno fumamos y ninguno tenemos parejas que fumen. Yo Eso, personalmente, cuando yo conocía a alguien que fumaba, yo decía, no, eso, no me veo acá. Me eso es. parecía súper difícil, pero también he conocido familias y pasa mucho, sobre todo en el tema del alcohol, que de los hijos puede que 3 no consuman, pero 2 sí, ¿cierto? Entonces es como que no nos genera como ese impacto de no quiero estar ahí, lo evito, sé que soy propenso, me puede pasar y lo evito, y otras personas que simplemente no lo pueden controlar en ese sentido y es muy doloroso
porque además es una enfermedad, digamos, con el alcohol es muy teso, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué simplemente no lo dejas? O el cigarrillo, ¿por qué simplemente no lo dejas? Es que es tu fuerza de voluntad, es que tú lo puedes hacer, y cuando una persona está en adicción, ya esa fuerza de voluntad no está ahí. Podemos Claro, no. hablar como de ese proceso de recuperación, cuando una persona quiere salir de una adicción, ¿qué debe hacer? Porque puede quererlo, puede tener ya la conciencia de enfermedad de decir, esto está acabando con mi vida, pero yo cómo hago porque no soy capaz solo. Claro que sí. Em, la adicción como tal, recordemos que está en el cerebro. Entonces, no es ya de fuerza de voluntad, no es de que es un vicio, es que es un vicio, deje el vicio, así como dejó de comerse las uñas, deje de tomar licor o de consumir otras sustancias no, es algo más fuerte que ellos. Algunas personas, algunas son capaces solas, pero tiene mucho que ver con algo a veces existencial o algo grave que les pase. Cayeron a una cárcel o se accidentaron y murió el compañero y él no, o inclusive se quedaron inválidos. Algunos los echaron del trabajo, los echó su pareja. Entonces eso puede generar como, no, yo no voy a dejar todo y o se meten a tratamiento o lo dejan solos, pero casi siempre, o sea, se requiere como esas motivaciones para no volverlo a hacer. Algunos dejan de hacerlo porque nace su primer hijo, no tiene que ser catastrófico. Entonces yo a mi hijo le tengo que dar buen ejemplo, entonces no lo voy a hacer. Pero lo que yo les decía ahora, tiene que haber conciencia de enfermedad. Yo estoy mal. Si esa persona está en la etapa de precontemplativa, se llama dentro del proceso y es, no, yo soy capaz solo, eso no es tan grave, es que mi mamá es muy alarmista, es que mi esposa es muy exagerada y no, eso no es tan grave. Ahí es, aunque le pagues el mejor tratamiento del mundo, es muy difícil que esa persona tiene que querer, tiene que tomar conciencia. Y ya hay que fijarse muy bien cuál es el proceso de tratamiento que va a hacer. Asesorarse bien, ¿por qué? Porque en este mundo de la recuperación existen también personas que montan un centro de rehabilitación sin las condiciones necesarias. Entonces, anteriormente los metían a lugares de garaje, lo llamamos nosotros, donde los maltrataban, les pegaban. En Perú hubo un lugar, un centro de rehabilitación, donde de tanto pegarles hubo muertos y los enterraban en fosas comunes, donde les dicen que no valen nada, que no sirven para nada. No, tiene que ser asesorarse muy bien y mirar a través de su sistema de salud un lugar que le pueda ayudar su sistema de salud a ingresar ahí. Es uno. Y si lo voy a pagar particular, es conocer muy bien y asesorarme muy bien, donde sea un lugar donde él pueda volver a edificar su personalidad, donde él pueda, esa persona, tomar conciencia, tener ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ayuda familiar, porque casi siempre la familia se deteriora, ayuda de pareja, y que pueda esa persona tener otras personas que lo superaron pero que son formados, capacitados, que te puedan ayudar en ese proceso. Pero lo primero es que siquiera. Hay personas que dicen, vea, ayúdemele a mi hijo, vea, yo le pago tanto. No, no, es que el pago no es lo que es, pero él quiere. No, él no quiere. ¿Cómo hacemos para que él quiera? Entonces ahí es donde hay que empezar con ese profesional a generar la estrategia para que él quiera. Y para que él quiera es, por ejemplo, algunos, perdió el año. Listo, perdió el año y eso, entonces te tocó cambiar de colegio, entonces, ¿dónde lo vamos a ingresar? Pero a veces eso no es suficiente, entonces, que vamos a quitarle el celular o no sé qué. No, eso no es suficiente, entonces, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cierto? Algunos inclusive
hay que decirles, usted aquí en la casa no puede estar, porque es que usted viene nada más a comer y a dormir. Nosotros somos preocupados todo el tiempo. ¿Que usted está diciendo que a los adictos hay que echarlos de la casa? No. Yo estoy diciendo que hay que ir buscando la manera de ir generando ese tocar fondo. Pero es que ya está robando, le pegan puñaladas, un montón de cosas y llega a la casa a pegarle a la mamá. Yo he tenido pacientes que han apuñalado a la mamá, al papá. Hemos tenido noticias acá en Colombia donde matan a los papás, inclusive en Estados Unidos. Este que mató hace poquito al papá y a la mamá, esa persona no, yo no sé por qué los mató, pero con toda seguridad tiene un problema mental y por lo general generado por el consumo de alguna sustancia, ¿cierto? Entonces, no puedo esperar ay, a ver a que simplemente salga la decisión de él. ¿Cómo le voy a ir ayudando a que él tome conciencia? Hay algo que me llama la atención y es que, bueno, hay algunas adicciones que pueden detonar enfermedades mentales, pero a veces puede haber una enfermedad mental que no ha sido diagnosticada o que no ha sido tratada, que puede desencadenar que la persona, para tapar sus síntomas de esa enfermedad mental, termine consumiendo sustancias. Claro que sí. Hay sustancias que te detonan la enfermedad mental, pero hay enfermedades mentales que hacen que consumas para poder superarla, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas con esquizofrenia que les empieza como en la preadolescencia, adolescencia a detonar esa enfermedad, que es como poco contacto con la realidad, se vuelven muy ensimismados, muy tímidos y de pronto empiezan a escuchar voces, a recibir como mensajes, a tener alucinaciones auditivas y visuales y empiezan a conocer, a darse cuenta que si fuman marihuana, eso se calma. O empiezan a darse cuenta que si fuman cigarrillo, también eso les calma la ansiedad. Entonces, esa adicción se genera por la enfermedad mental. Pero hay personas que dentro de su historia de familiar, hay personas con enfermedad mental que al consumir marihuana toca el cerebro, ese botón rojo, y generan la esquizofrenia. Entonces, ahí sí, las personas que son sobre todo muy tímidas, que tienen también como una ansiedad generalizada o que una timidez que se llama ansiedad social o una fobia social, se enganchan muy fácil con el licor. Claro. Porque los... Entonces, el licor es un depresor. Y, ay, no, el licor es un estimulante, mira que me pone a bailar y todo, no. Deprime el cerebro. Y al deprimir el cerebro, vos ya no sentís que no te da pena hacer el ridículo. Te vea, sale y baila. Ay, y no sabe bailar. Pero no le da pena salir y bailar porque se deprimió el cerebro. Habla paja, consigue novia, pues ya es capaz de coquetear o novio. Entonces está buscando en el licor cómo compensar esa enfermedad mental que tiene o ese trastorno de personalidad. Entonces sí, lo que tú dices es fácil encontrarlo. Por eso es tan importante siempre recurrir como a profesionales en psicología, en psiquiatría, porque muchas veces puede ser que estemos enganchados en una adicción y no sabemos de dónde viene. Entonces, Claro una que sí. persona nos puede ayudar a identificar posibles causas y nos va a ayudar como a ver cómo tratar esas causas de una manera distinta para no tener que enmascarar o anestesiar esa vida con un consumo. Y hay algo que me llama mucho la atención, Luz Dari, y es que, bueno, juzgamos mucho. Es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar al adicto y es muy fácil juzgar a la familia. Pero cuando se lucha con este tipo de temas, nos hace falta tener un poquito más de empatía para entender que es una lucha difícil, es algo de tiempo, que primero la persona tiene que querer transformar su vida, pero también la familia tiene que hacer unos sacrificios inmensos
porque no es fácil ver una persona ir hacia el pozo y uno quisiera como sacar a esa persona del pozo, uno no quiere ver a nadie en el pozo y uno como familia, uno instintivamente lo que quiere hacer es proteger y en esa sensación de querer proteger a veces estamos haciendo más daño. Entonces ahí vienen también como las codependencias. Si nos puedes hablar un poquito de ese tema y cómo como familia podemos aprender a ayudar sin hacernos codependientes y cómo nos protegemos nosotros también como de, de, de querer ser salvadores. Claro que sí. Entonces ya tenemos claro que las adicciones son enfermedades y están catalogadas dentro de las enfermedades mentales. Y la prevalencia, o sea, la cantidad en el mundo de personas que tienen dependencias es muy grande y que las dependencias generan también unas mafias y unas guerras impresionantes porque hay un gran deterioro pues de la sociedad, de las personas que tienen consumo, pero de los que comercian con eso también. Entonces, cuando yo tengo un familiar que tiene una adicción, yo primero sé que es enfermo, pero que la manera de ayudarle es haciendo que él tome conciencia para que la deje, pero algunos se hacen del lado de qué pesar. Pobrecito. Él trabaja mucho y tiene derecho a tomarse sus tragos y emborracharse el fin de semana porque él toda la plática la trae acá. Es que, ay no, él ya está viviendo en la calle, pero él viene aquí, come, se baña, porque cómo va a estar sucio y cómo va a estar, ¿cierto? Así. Ah, no, él me pegó, vino borracho, me pegó y destruyó la casa, pero qué pecado es que estaba borracho y no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, todo eso son comportamientos de coadicción. Mejor dicho, nos enfermamos. Estamos tan enfermos como ese familiar que tiene la enfermedad desde el cerebro, ¿cierto? Nosotros y le estamos ayudando a que siga con su consumo. Y pasa muchísimo que la familia se divide. Los que están de parte del adicto y los que no están de parte del adicto. De los que están de parte de la mamá o ese papá porque está con su codependencia y los que no. Entonces, esos comportamientos es importante que también los revisemos y existen grupos y existen terapias para ayudarnos a nosotros para poderle ayudar a esa persona que tiene la dependencia, porque no le ayudamos con ese qué pecado, pobrecito, es que es un enfermo, es que ya me di cuenta que es que él tiene una adicción, es que él no es capaz con eso. No, venga mamá, venga papá, venga hermana, venga esposa, venga, trabajemos eso para mirar y por eso les decía, con personas capacitadas para ayudarles en ese sentido. En las adicciones, vean, es muy difícil que sirva una bebida, que sirva ir donde alguien que le haga un rezo o algo, porque es que es el cerebro el que está ahí involucrado. Si podemos pedirle a Dios o al que nosotros consideremos esa fuerza espiritual, pero para ayudarnos a nosotros a poderle ayudar al otro. Es verdad, es muy cierto. ¿Cómo uno puede identificar que ya está como cayendo como en ese nivel de codependencia y que uno realmente no está ayudando? O sea, ¿cuáles son como esas señales de alerta para la familia de decir, esto lo tenemos que cambiar, eso no lo podemos seguir haciendo porque no estamos ayudando? Pues extrema tristeza y pesar frente a la persona, pero eso uno lo puede tener, pero ir en contra como de la recuperación de él, ¿cierto? Ir en contra de si él hace ya un daño, si no llega a tiempo, si lo han echado de varios trabajos, si está pegando, si está gritando, pues eso va también en contra de mi dignidad. Entonces yo me tengo que revisar porque esa persona ya no es un bebé, ¿cierto? Yo ya tengo que como revisarme,
viniste, ya te echaron del trabajo, viniste anoche borracho, acabaste con todo lo de la casa, me intentaste pegar o me pegaste. No, yo lo que voy a hacer es una denuncia, voy a entrar a terapia y vamos a hacer un proceso, ¿cierto? Como de divorcio, como generar esa, pero si yo no hago nada de esas cosas, sino que yo digo, qué pesar, pobrecito, él está enfermo y sigo consintiendo todos esos comportamientos inadecuados, ya ahí yo estoy generando, es una codependencia. ¿Hay medidas legales que los padres o los familiares pueden usar para presionar a una persona a hacer un tratamiento? Bueno, para hacer un tratamiento, no en Colombia. Habrá lugares, países donde sí. En Colombia tiene que ser voluntariamente. Lo que yo sí puedo hacer es llamar a la policía para que lo saque porque está acabando con la casa. Yo puedo poner una denuncia en fiscalía porque me agredió. Yo puedo generar una demanda por alimentos porque no le está alcanzando el sueldo para darle al hijo a pesar de que vive conmigo. O sea, eso como medidas también para ayudarlo a tomar conciencia y a tocar fondo. Pero si esa persona no quiere hacer su proceso en ninguna parte, lo pueden tener a la fuerza, excepto que esté con ya el trastorno mental, esté esquizofrénico, generado probablemente por el consumo, vaya a agredirse él físicamente, acabar con su vida, sí lo podemos llevar por urgencias a un hospital para que puedan atenderlo por su enfermedad. Pero ahí lo dejan hasta que lo compensen de su esquizofrenia, por ejemplo. Ujú. Acá en ¿Qué Colombia. sí. ¿Qué mensaje le darías a una persona que esté en este momento luchando con una adicción, que sí quiera recuperarse, que ya tenga esa conciencia de enfermedad y que quiera salir adelante? Bueno, primero que toda mi solidaridad, mi acompañamiento, porque sé lo difícil que es para esa persona haber llegado al punto de tomar esa decisión de recuperarse, que mi admiración, mi respeto porque ha tomado esa decisión, que el camino que va a empezar, que tenga en cuenta que es bien duro, porque no es cualquier enfermedad y que va a sufrir físicamente de muchos síntomas, emocionalmente se va a deprimir, se va a angustiar, pero que vale la pena, porque él como ser humano vale la pena, que el tiempo, ya que no miremos ya para atrás, sino de aquí para adelante, todas las cosas tan buenas que le van a llegar y que lo haga con unas personas o una institución que de verdad ya él tenga conocimiento de que tienen trayectoria de hacerlo de la manera más respetuosa, amorosa, pero de la manera más ética y profesional. ¿Y qué le dirías a una persona que está como en esa etapa contemplativa? Como que ya está en esa adicción, pero que todavía no tiene la conciencia de enfermedad. ¿Qué debe revisar? Que hasta dónde quiere llegar. Primero que se revise qué tanto se ama a él, qué tanto él quiere salir adelante, qué tanto ama a las personas que tiene alrededor, que haga como en una balanza lo que puede perder o lo que está perdiendo y lo que en este momento tiene, que probablemente tienes un gran miedo y por el enganche que tiene con la sustancia y todo lo que eso genera, que vale la pena que se arriesgue, que ensaye y que ensaye conociendo con quién, con qué institución, con qué profesionales, para que le ayuden, que porque sé que es bien difícil para él tomar esa decisión. Y para el grupo de personas que están explorando, ¿cómo se pueden proteger? Ay, que están jugando con candela, que nadie de los que está llevado por el consumo de cualquier sustancia dijo
mi proyecto de vida es ser marihuanero, mi proyecto de vida es ser drogadicto, es que yo quiero eso. No, todos arrancaron experimentando, todos. Y que nadie arrancó siendo adicto, entonces que no vale la pena. No vale la pena tener esas experiencias con sustancias que ya está comprobado que no terminan bien, que exploren otro tipo de experiencias que les puedan generar adrenalina y que les puedan también dar dopamina, que sean más saludables, más sanas. Hay personas que tirándose del bungee jumping, haciendo juegos extremos, cosas pero que con todos los cuidados, haciendo el mismo ejercicio, pueden desarrollar más adrenalina en su vida, entrando a grupos de música, de baile, que es lo que son estas sustancias que deterioran tanto a él como a la familia y a la sociedad. Así es, qué bonito, Luz Dari, toda la información que nos has compartido hoy. Nos has educado impresionante sobre este tema porque de verdad me considero muy ignorante en el tema. Hay cualquier cantidad de sustancias, cualquier cantidad de cosas nuevas que están apareciendo y a veces nos gana la curiosidad o nos dejamos llevar por esa necesidad de encajar o de ser aceptados, nos dejamos llevar por el grupo social y estamos muy expuestos. Entonces es bonito saber realmente a qué nos podemos enfrentar, lo difícil que es una vez ya estás en ese enganche, en esa adicción, lo difícil que es salir de ahí y que realmente hay esperanza y que se puede ser feliz de otras maneras. Claro que sí, con todo el amor y muchas gracias por haberme escuchado. Igualmente a todos los que nos ven siempre en The Happiness Journal les mandamos un abrazo muy grande, gracias por compartir, por escucharnos, por estar siempre presente, por los comentarios que nos dejan, que de verdad que nos animan a seguir compartiendo toda esta información. Hasta luego a todos, gracias.